Tranquila. Bueno, vamos a hablar acerca de un síntoma muy frecuente, algo que todos hemos tenido en algún momento de la vida, a algunas personas se les cronifica. Quizás cuando yo les diga esta palabra, decir, sí, esto lo conocemos. Ahora, ¿cuánto conocemos acerca de la tos? Quizás lo que yo sepa sea muy, muy poco. Y estamos aquí con la doctora Ángeles Bart, que sos médica neumonóloga, y estas son tus credenciales. Vamos a repasarle, le damos la bienvenida. Es médica especialista en neumonología, es médica de planta del Servicio de Neumotisiología del Hospital Ramos Mejía, Centro Universitario UBA, coordinadora del Programa de Enfermedades Pulmonares Intersticiales y Colagenopatías del Hospital Ramos Mejía y neumonóloga del Sanatorio Finoquieto. Bueno, un placer tenerte acá. La gente dirá, bueno, ¿van a hablar de tos? Sí, claro, vamos a hablar de tos porque muchas veces me pasa que me preguntan, Capulla, mira, estoy con tos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo tomar? Yo tomé esto, me recomendaron aquello. Y la verdad que es un tema la tos. ¿Qué es la tos? ¿Un reflejo? Es un reflejo. Buenas tardes Buenas primero y tardes. gracias por la invitación. Sí, la tos es un reflejo, pero tiene una particularidad y es que ese reflejo es vital, aunque les parezca mentira. Y el objetivo de la tos, que debe existir y que debemos tener, es porque tiene dos funciones muy importantes. Uno es evitar la broncoaspiración, es decir, que pase contenido del, por ejemplo, del tracto digestivo o cuerpos extraños a la vía aérea y complique la vía aérea. Eso por un lado. Y la otra función importantísima es que ayuda a lo que nosotros llamamos clearance mucociliar, es decir, a la limpieza de la vía aérea. Es decir, esas dos funciones, así como las escuchan, son vitales. Eso es lo más importante. Ahora, cuando la tos se torna excesiva y prolongada en el tiempo, eso se convierte en una morbilidad. Y eso causa alteraciones en la calidad de vida. Por ejemplo, en las mujeres, vos, Guillermo, que sos urólogo, provoca incontinencia urinaria, una tos crónica, excesiva, en excesos, impide la relación interpersonal, ni hablar en época de pandemia Claro. COVID, que cualquier persona que tose, todos Genera... salimos corriendo. Y pienso también, a ver, además de estos dos casos, bueno, el momento en que uno por ahí tiene un resfriado es con estornudo, ¿no? Pero por ahí algún tipo gripal, pero también aquellos que fuman, que tienen una Claro. tos como de perro, ¿no? Que Claro, se le esa es la dice. tos laringia, pero en realidad tendríamos que primero clasificar a la tos si es aguda o subaguda y crónica. Eso es lo primero que nosotros tenemos que ver. Si es aguda o subaguda, va a ser una tos que dura menos de 8 semanas. Si ya se prolonga más allá de 8 semanas, ahí hablamos de tos crónica. Una tos aguda o subaguda es la clásica tos que es provocada en general por infecciones, por un resfrío común, por una neumonía, etcétera. Lo que más consultan los pacientes, es una consulta muy frecuente de neumonología, es la tos crónica, es la tos que se prolonga en el tiempo y que los pacientes consultan y no saben por qué. Y entonces ahí tenemos una serie de causas más frecuentes que provocan tos crónica. Es decir, es muy importante hacer la historia clínica del paciente, el examen físico, los antecedentes, si está medicado con algún fármaco que pueda provocar tos. Y ahí tenemos Bien. 5 o 6 causas que son comunes. ¿Hay un momento del día en que se tosa más? ¿La mañana, la tarde, la noche, durante el sueño? Esa es muy buena pregunta. Por ejemplo, la tos, que asociada a reflujo gastroesofágico, que es una causa de tos frecuente, que es la irritación de la vía aérea superior, de la laringe y de la tráquea, si pasa contenido a la vía aérea, es por pasaje del contenido gástrico hacia esa vía aérea, en general se provoca a la noche, porque es cuando el paciente se acuesta. Entonces nos va a referir una tos que va a ser nocturna en general, ¿no? ¿Y por qué tosemos? Y esto es importante, es porque nosotros tenemos receptores de la tos por muchas partes. Es decir, tenemos receptores de la tos en la vía aérea superior, nariz, garganta, laringe, tráquea, bronquios, pericardio, por eso algunos pacientes con insuficiencia cardíaca tosen, la oreja. Es decir, como causas de tos crónica, si buscamos, tenemos que estudiar bastante a los pacientes y en general encontramos la causa. ¿Y qué tan efectivos son los jarabes para la tos? Claro, ahí tenemos un tema, depende de la etiología de la tos. Si nosotros tenemos un paciente con asma bronquial, que la tos es por un estímulo mecánico, porque los bronquios se cierran por broncoconstricción, ahí el jarabe para la tos no tendría mucho que ver. En general, cuando hay una tos por goteo postnasal o retronasal, que son estos pacientes que tienen rinosinusitis crónica, que irritan la laringe porque cae moco hacia atrás, bueno, por ahí algún antitusígeno es efectivo, pero en realidad damos más tratamientos dirigidos a la etiología.
Hay tratamientos antitusivos con neuromoduladores que son por ahí con derivados de opioides y demás, que eso es lo que vos te referís con jarabes para la tos, que se dan en aquellos pacientes que tienen un síndrome por hipersensibilidad laringea, que es cuando no encontramos la causa de por qué tose el paciente, y la teoría que está escrita es que tienen receptores de la tos pero que son hipersensibles. Entonces, ante cualquier estímulo que ninguno de nosotros tosemos, esos pacientes, por ejemplo un perfume, no significa que sean alérgicos, sino que esos receptores son mucho más hipersensibles que cualquier otra persona y entonces tosen. Esos serían los pacientes que uno podría indicar esto que vos decís de antitusígenos o neuromoduladores que les decimos. Ángeles, hablaste de temas que tienen que ver con lo médico, pero me llama la atención, y seguramente a ustedes también, cuando íbamos al cine, cuando uno iba a un concierto donde música clásica, por ejemplo, que se hacía silencio y todos van tosiendo. ¿Por qué se tose en ese momento? ¿Es algo nervioso la tos? Claro. Bueno, sí, puede ser, pero también puede ser porque también tienen hipersensibilidad en estos receptores. En realidad está la tos psicógena, que se ha planteado muchas veces, sobre todo en pacientes que sufren de estados de ansiedad, etcétera, pero en realidad es una hipótesis que no está muy bien confirmada, sino que se está viendo si real o tic, que la tos sea un tic. Exactamente, eso existe. Y a veces con ansiolíticos cede, pero está medio discutido si no son en realidad que tienen este síndrome de hipersensibilidad. Porque aparte cuanto más querés parar de toser en ese contexto, es como que menos podés. Sí, no totalmente. Se puede controlar. Sí, sí, pero en general hay algo que les provoca la tos, porque nadie va a querer toser en un lugar donde va a relajarse, en teoría, ¿no? Hay personas que dicen, yo tanto toser, tuve una fractura costal. ¿Puede suceder esto? Y en excesos de tos, y depende cómo tienen la masa ósea en realidad, ¿no, Guillermo? Para fracturar una costilla por tos, algo está pasando, pero sí causa muchísimo dolor intercostal, porque todos los nervios intercostales duelen. Nos ha pasado con patologías que provocan mucha tos y tos en exceso, prolongada e intensa, que los pacientes vienen con dolores neuríticos posterior a tanto exceso de tos. Perdón, ¿qué son los dolores neuríticos? Neuríticos es nerviosos, es de los nervios que están entre las costillas, que tanto la caja torácica expandirse y volver a su lugar todo el tiempo irrita esos nervios, y por eso causa tanto dolor. Es un dolor muy intenso. Ángeles, ¿qué rol juega la miel en toda esta historia? Porque la gente dice, los médicos también dicen, tómese un tecito con miel, una cucharadita de miel y jengibre y limón. En general, ¿sirve para esto? Son tratamientos caseros, no farmacológicos, que lo que hacen es hidratar la vía aérea y tratar de algún modo de desinflamarla. Pero sí, no dejan de ser remedios caseros para tos leve. Es como el vapor. Uno indica vapor, hidrata la vía aérea. Muchas veces, no, pero ¿cómo, doctora? ¿Solo vapor? Sí, hágase vapor. Y por ahí es mucho más efectivo que cualquier fármaco antitusivo. Bien. ¿Y está bien inhibir el reflejo de la tos? ¿O es una contradicción desde el punto de vista médico? Depende de la patología. Como les digo, el reflejo de la tos es algo vital y a veces lo necesitamos para expulsar elementos de la vía aérea y limpiar la vía aérea de alguna manera. Pero, por ejemplo, en una patología tan seria como es la fibrosis pulmonar idiopática, la tos, que es intensa, constante, es invalidante, bueno, ahí sí necesitamos inhibir la tos, porque ahí la tos es por irritación del pulmón fibrótico. Ahí no es que el paciente quiere eliminar algo, sino que está tan inflamado y tan fibrótico el pulmón que tose y el paciente no puede dormir, no puede hablar, es muy invalidante, y ahí sí está bien inhibir el reflejo de la tos. Depende de qué patología. Bien, por último me gustaría que nos digas cuándo consultar al médico y a quién hay que consultar en el caso de tener solamente tos. En primer lugar, uno podría consultar al clínico. Yo diría consultar al especialista cuando la tos se torna crónica, más de 8 semanas, y no se encuentra la causa. Eso es fundamental, hay que consultar con el especialista. Nosotros en tos crónica trabajamos en conjunto con el otorrinolaringólogo, obviamente si hay patología de vía aérea superior, y pedimos la interconsulta con el gastroenterólogo para que nos confirme si el paciente tiene reflujo gastroesofágico. Gracias, te quedas con nosotros. Sí, ¿no? por supuesto.